Se denominan transgénicos aquellos seres vivos que portan genes nuevos, obtenidos mediante integración de fragmentos de ADN exógeno en el genoma propio. Dichos genes suelen ser introducidos mediante microinyección de ADN purificado en el pronúcleo de huevos fertilizados. En los laboratorios de investigación se han desarrollado múltiples organismos transgénicos, pero son muy pocos los que se comercializan en todo el mundo. En Estados Unidos y otros países, pero no en Europa, se cultivan y comercializan distintas plantas transgénicas para el consumo humano. Estos son algunos ejemplos. La papaya ahora es resistente a ciertos virus. Las manzanas se oxidan menos. Las patatas producen en menor cantidad la acrilamida cuando se fríen. El maíz se modificó genéticamente para hacerlo más resistente a insectos que depredaban la planta, entre otros más alimentos transgénicos. En la ciruela se agregan transgénicos para incrementar su productividad. En los tomates se inhiben enzimas para enlentecer el tiempo de descomposición. Para la alfalfa se agregan transgénicos para hacerla resistente a un herbicida. Sobre el café, la modificación genética permite aumentar su producción. Cuando las naranjas son expuestas al etileno, se apresura la degradación de la clorofila. Una cruza entre salmones permite uno con un 200% de tamaño, lo que le da un alto beneficio económico. En la piña se consiguió convertirla en un color rosado. Los posibles beneficios de los alimentos transgénicos incluyen los siguientes elementos: alimentos más nutritivos, alimentos más apetitosos, plantas resistentes a la sequía y a las enfermedades, así como el menos uso de pesticidas, el aumento en los suministros de alimento a un costo reducido y con un mayor de vida muy útil, crecimiento más rápido en plantas y animales, alimentos con características más deseables de lo que ya estaban, al igual que alimentos medicinales que se podrían utilizar como vacunas u otros medicamentos. Algunas ventajas de los productos transgénicos son mayor productividad agrícola. Uno de los beneficios más resaltantes es el aumento de producción de alimentos. Reducen la necesidad de destinar más suelo a la actividad agrícola y esto le permite al agricultor tener mayor cantidad de cosecha. Son modificables en términos de salud. No todos. Sin embargo, existen alimentos que pueden ser diseñados de tal forma que aumenten ciertos nutrientes específicos. De esta manera se crearían alimentos que favorezcan la salud de los consumidores. Estéticamente son más agradables a la vista, de mayor tamaño y con colores radiantes. Sabor adaptado para que sea agradable al paladar. Rápida producción. Tienen nutrientes añadidos. Son más duraderos, es decir, tardan menos en descomponerse. Tardan más. Las plantas tienen mayor adaptación a las condiciones del suelo y clima. Pueden potenciar sus características medicinales. Cultivos resistentes a sequías, plagas o herbicidas. Algunas de las desventajas son relación con el desarrollo de enfermedades, cambio de propiedades, problemas con los ecosistemas, aumenta la cantidad de sustancias tóxicas en el aire y en el suelo, perdemos biodiversidad, intoxicación de animales, insectos y personas, y además las plagas desarrollan demasiada resistencia. Algunos ejemplos de organismos modificados genéticamente son los siguientes. En la vaca se modificó la estructura genética para que produzca leche con una especie de insulina útil para los diabéticos. Los glowfish son peces modificados con una proteína de las medusas que hace que brillen ante luz blanca o ultravioleta. En el girasol se alteran los genes para hacerlo resistente a la sequía. En las ranas se cruzan genes de dos especies y se crearon unas ranas translúcidas, que permitieron estudiar el efecto de químicos en sus órganos. En el primate se modificó un ejemplar en 2001, probando que se puede alterar genéticamente un ser tan complejo como este. En 1986 se creó la primera planta genéticamente modificada, una planta de tabaco, a la cual se añadió a su genoma un gen de resistencia para el antibiótico caramicina,
y para 1994 se aprobó en Estados Unidos la comercialización del primer alimento transgénico, un tomate. A lo largo del video observamos las ventajas y desventajas de los productos transgénicos. Sin embargo, no existe una gran diferencia entre los productos y los organismos, ya que ambos pueden generar lesiones a la salud. Por ejemplo, aumento de la toxicidad. Las plantas tienen mecanismos naturales de defensa. Uno de estos mecanismos es la producción de toxinas que las protegen de determinadas enfermedades y de los herbívoros. Aumento de las alergias. Los cultivos transgénicos pueden introducir en los alimentos nuevos compuestos que produzcan alergias. Propagación de resistencia a los antibióticos. La mayor parte de los cultivos MG que se comercializan actualmente llevan genes marcados de resistencia a los antibióticos, empleados en el proceso de manipulación genética. Recombinación de virus y bacterias. La profusa utilización de ingeniería genética de virus, de bacterias y de plásmidos bacterianos, todos ellos con una gran capacidad de recombinación y de intercambio de material genético con otros microorganismos y diseñados para atravesar las barreras de las especies, constituye una auténtica bomba de relojería, pudiendo contribuir a la creación de nuevas enfermedades con enormes riesgos para la salud humana. Aumento de nivel de residuos tóxicos en los alimentos. Es evidente que el aumento en el uso de herbicidas asociado a los cultivos transgénicos contribuirá a incrementar en los alimentos los residuos de este tipo de productos, que se sabe tienen significados dañinos para la salud. Según un estudio realizado en Australia, la soya resiste al herbicida Roundup, que contiene un nivel de residuos de glifosato, el componente activo de esta herbicida, hasta 200 veces mayor que la soya convencional. ¿Sabías que, además de producir alimentos en grandes cantidades, los cultivos de plantas transgénicas podrían ser de gran utilidad para fabricar plásticos biodegradables? Los vegetales con fármacos serán posibles gracias a la genética. Los vegetales pueden ser vacunados, entre comillas, injertando genes virales en su ADN.